Buenas noches, que Dios te bendiga. Un placer nuevamente encontrarnos para poder disfrutar todos juntos de lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Es importante que nos acerquemos al texto bíblico cada día con la intención de ser bendecidos por Dios, de escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando Dios habla, en la voz de Dios, encontramos el descanso, encontramos el consuelo, encontramos la bendición, y es muy importante que tengamos un corazón predispuesto a escuchar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. En esta oportunidad vamos a continuar estudiando el libro de Primera Reyes, y en particular vamos a estar viendo el capítulo 3, que relata el momento en el que Salomón tiene un encuentro con Dios y Salomón le pide sabiduría. Uno de los pasajes probablemente más famosos del Antiguo Testamento, donde vamos a ver el momento más brillante de la vida de Salomón. La prédica en esta noche se llama Pedir sabiamente, y vamos a reparar en un pasaje bastante extenso, de bastantes versículos, que lo quiero leer porque se explica por sí mismo, y vamos a reflexionar brevemente en 3 puntos que quiero destacar de lo que vamos a leer en esta noche. Quiero decir que Salomón es uno de los personajes más brillantes del Antiguo Testamento, sin lugar a dudas, pero también uno de los personajes más, si se quiere, decepcionantes del Antiguo Testamento. Es un hombre que empieza muy bien. De hecho vamos a ver cómo empieza acercándose mucho a Dios, pero tiene un final trágico, realmente justamente por abandonar a Dios. La historia de Salomón, a Salomón le toca hacer una de las cosas más importantes. No solamente se transforma en el rey más majestuoso de toda la historia de Israel, sino que tiene el privilegio de construir algo que deseó toda su vida su padre y que no pudo hacer, que es el templo, el famoso templo de Salomón, el primer templo para Dios, que realmente lo hizo de manera majestuosa. Pero desgraciadamente es un hombre que termina muy mal, alejándose de Dios. Sus múltiples matrimonios con mujeres extranjeras y mujeres de otras religiones hacen perder de vista su relación con Dios, y tiene un final realmente muy trágico para él y para la nación de Israel. Pero vamos a ver los momentos más brillantes de la vida de él, y sin lugar a dudas es cómo comienza, y de ahí podemos aprender algunas cosas. Te quiero invitar que consideremos, por favor, el libro de Primera Reyes en el capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 5, bastantes versículos vamos a leer, así que te pido un poquito de paciencia para que podamos considerar esta historia. Dice así la palabra de Dios: Allí mismo le apareció el Señor en un sueño y le dijo, allí mismo se está refiriendo a un lugar que se llama Gabaón. Si lees unos versículos anteriores, Salomón estaba en ese lugar y Dios se le aparece ahí, ¿no? Entonces dice: allí mismo se le apareció el Señor en un sueño y le dijo, pídeme lo que quieras. Salomón respondió, tú trataste con mucho amor a tu siervo David, mi padre, pues se condujo delante de ti con lealtad y justicia y con un corazón recto. Y como hoy se puede ver, has reafirmado tu gran amor al concederle que un hijo suyo le suceda en el trono. Ahora, Señor mío, me has hecho rey en lugar de mi padre David. No soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición, de modo que le dijo, como has pedido esto, y no larga vida ni riqueza para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido, ni lo tendrá después.
Además, aunque no me lo has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Si andas por mis sendas y obedeces mis decretos y mandamientos, como lo hizo tu padre David, te daré una larga vida. Cuando Salomón despertó, se dio cuenta del sueño que había tenido, regresó a Jerusalén, se presentó ante el arca del pacto del Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Luego ofreció un banquete para toda su corte. Hasta acá la palabra de Dios, a la cual le decimos amén. Y vemos, como te decía, es una historia que se explica por sí misma. Está clarísimo que Dios está probando el corazón de Salomón, y cuando Salomón tiene la oportunidad de pedir, en vez de pedir riqueza, larga vida y la muerte de sus enemigos o cualquier otra cosa, él lo que pide es sabiduría para poder hacer la tarea que Dios le había encomendado, gobernar el pueblo. Así que yo quisiera reparar en tres detalles. Obviamente Dios se lo concede y le concede mucho más, ¿no? Como suele hacer nuestro Dios, que nos concede mucho más de lo que pedimos siempre. Le concede aún las cosas que no pidió, le concede la sabiduría, se agrada de la petición de Salomón y le concede mucho más, transformándolo en el hombre más sabio de toda la historia, el rey más majestuoso de toda su época y el momento de mayor esplendor del reino de Israel, de toda la historia, de toda su historia, ¿no? Entonces, quisiera reparar en tres cosas importantes que suceden en el momento en el que Salomón pide y cómo lo pide. Y por eso la prédica de hoy se llama pedir sabiamente. Lo primero que quiero destacar es que en el discurso, en las cosas que le dice Salomón a Dios, aparece en primer lugar la alabanza. Cuando vos lees el versículo 6, Salomón está reconociendo lo que Dios hizo, ¿sí? Salomón apreció lo que Dios hizo. Vos estuviste con mi padre, lo bendijiste, lo engrandeciste, y ahora le diste la gran bendición de que un hijo suyo se sienta en el trono, ¿no? Entonces está reconociendo con verdadera alabanza lo que Dios ha hecho. Y me parece que es un punto importante en el momento que nosotros tenemos que acercarnos a Dios. Es importante que cuando nosotros nos acerquemos a Dios para pedir o para conversar con Dios de nuestras cuestiones, reconozcamos que Él ha sido realmente bueno con nosotros, que Él nos ha bendecido con mucho más de lo que necesitamos o que pudimos pedir. Y es muy importante que nuestra conversación con Dios siempre ingrese por este lado, ingrese por el tema de la alabanza, el reconocimiento de las cosas que Dios ha hecho a nuestro favor. La gratitud hacia Dios es un punto clave en nuestra conversación con Dios. Así que el primer punto que quiero destacar es que él ofreció alabanza a Dios. El segundo punto, cuando vos analizás un poquito el discurso de Salomón, es que él tiene una humildad sincera. Él dice, mirá, la verdad es que vos me pusiste acá como rey. Yo soy un muchacho, apenas sé cómo manejarme, no tengo idea cómo gobernar, necesito que me ayudes. Y acá lo que yo quiero destacar es que no hay falsa humildad de parte de Salomón. Salomón realmente está, si se quiere, preocupado por la tarea que le han encomendado. Él se da cuenta de que él es muy joven, se da cuenta que el pueblo es muy grande, que la responsabilidad es enorme, y realmente reconoce de que al menos que Dios intervenga, él no tiene manera de hacer esto bien. Y eso me parece que es muy importante en nuestra oración. Nosotros debemos presentarnos delante de Dios con humildad, esa humildad sincera de decir, Señor, realmente necesito que vos intervengas. A menos que vos intervengas, esto yo realmente no lo puedo hacer bien, no hay manera de que yo haga bien estas cosas. Y a veces nosotros no tenemos que gobernar un reino muy numeroso, pero sí tenemos que gobernar algunas cosas de nuestra vida en las cuales, a menos que Dios intervenga, no las podemos hacer bien. Tenemos que gobernar primero nuestro carácter, tenemos que gobernar nuestra propia vida, ¿sí? Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Así que tenemos que dominar nuestra propia vida, tenemos que gobernar nuestras casas, tenemos que gobernar nuestras acciones como empleados o como dueños o como patrones. Tenemos que gobernar la relación con nuestros hijos,
Tenemos que gobernar lo que sucede en nuestra relación matrimonial. Hay muchas cosas que deben ser manejadas, que deben ser, y que realmente son cosas que a veces podrían sobrepasarnos. Y es importante que lo manejemos con humildad. Si vos, Dios, me pusiste en la función de padre, yo quiero ser un padre de acuerdo a lo que vos me decís, a lo que vos me enseñás, a lo que vos me estás pidiendo. Y no hay manera de que yo sea un buen padre a no ser que vos intervengas. Si me pusiste de empleado, quiero ser el empleado que vos querés que sea. Y necesito que vos intervengas. Si me pusiste de dueño o de jefe o de patrón, quiero ser el patrón que vos querés que sea. Si me pusiste a servirte, quiero ser el maestro de escuela bíblica que vos me pedís que sea. Quiero ser el pastor que vos me pedís que sea. Quiero ser el músico que vos me pedís que sea. Quiero limpiar la iglesia de la manera que vos me pedís que sea. A no ser de que vos intervengas, yo no puedo hacer esto como corresponde. Y me parece que esa es una actitud correcta al momento de presentarnos delante de Dios. Por último, Salomón tiene un gran sentido de la responsabilidad. Él tiene un gran sentido de responsabilidad por las cosas que son de Dios. Él reconoce que lo que le piden hacer es administrar algo que le pertenece a Dios. Dice, acá está tu siervo, este es tu pueblo, decime cómo lo hago. Un gran sentido de la responsabilidad por las cosas de Dios. Entre paréntesis quiero decirte que desde que abrazaste la fe en el Señor Jesucristo, desde que estás unido al Señor Jesucristo, todo lo que sucede en tu vida tiene que ver con una cuestión espiritual y tiene que ver con un propósito de Dios. Así que todo lo que tengas que hacer, trabajo, iglesia, familia, el ámbito que vos quieras, aún hasta el tiempo en el que te divertís, el tiempo que haces deporte, no sé, el tiempo que estudias, el tiempo que te preparás, el tiempo que haces arte, cualquier ámbito de tu vida tiene que ver con un propósito de Dios. De modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Toda nuestra vida tiene que ver con un propósito de Dios. Así que el sentido de la responsabilidad de todo lo que nos sucede tiene que estar claramente enfocado en que lo estamos haciendo para Dios. La Biblia nos dice, si trabajás, trabajá como si fuese para Dios. Todo lo que hagas, hacelo como para el Señor. Así que la gran responsabilidad, el gran sentido de responsabilidad de que todo lo que hacemos, lo hacemos para nuestro Dios. Así que finalmente uno puede decir, y quiero terminar con esto, uno puede decir que a nosotros también nos hubiese gustado tener la promesa de parte de Dios, que venga Dios y nos diga, pedime lo que quieras, y yo quiero decirte que la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos esa misma promesa. En 1 Juan capítulo 5, versículo 14, dice que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, tenemos la certeza de que Él nos escucha. Dios valora que nosotros pidamos sobre nuestro carácter, y con esto termino. Salomón, en vez de pedir por cuestiones físicas, por cuestiones materiales, pidió por su carácter. Le dijo, trabaja en mi corazón, haceme más sabio para poder hacer esta tarea. Dios valora mucho que nosotros pidamos por nuestro carácter. Es mucho más importante lo que somos que lo que tenemos. Muchas gracias por escucharnos y que Dios te bendiga.